Pues buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el programa de esta jornada y empezamos la mesa redonda, que el tema que nos ocupa es presencia imprescindible del aceite de oliva en la cocina. Y para desarrollar esta mesa redonda, pues contamos con dos invitados de lujo. Por una parte tenemos a Rafael Moreno Rojas, catedrático de nutrición en la Universidad de Córdoba y director de la Cátedra de Gastronomía de Andalucía, y con una muy dilatada experiencia investigadora en estos temas. Y nos acompaña también Alejandro Ibáñez Castro, que es arqueólogo provincial de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. También fue profesor en la Universidad de Córdoba durante una temporada y autor de libros y un investigador apasionado de la arqueogastronomía. Quiero decirlo bien con la G. Que las piedras solas no hay quien se las traga. Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar con Alejandro y con Rafael sobre la historia apasionante del aceite de oliva. Seguramente vamos a desvelar muchas cosas que no son conocidas por el público en general. Vamos a hablar también de la historia de algunos platos señeros de nuestra tradición culinaria y también de los aspectos saludables de los aceites, de su presencia en la cocina tradicional y, bueno, incluso de aspectos medioambientales, ¿no? Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar con la primera pregunta para Rafael. El título de la jornada nos dice presencia imprescindible del aceite de oliva en la cocina. Y decimos eso en esta latitud en Andalucía y todo el mundo lo entiende, ¿no? Pero si abrimos el foco, en realidad es una rareza, ¿no? En el planeta somos ya casi 8.000 millones de habitantes, con un consumo medio anual del orden de 27-28 kilos de grasas vegetales en uso alimentario, y el aceite de oliva nos llega a alcanzar el 2%, ¿no? ¿Qué se están perdiendo los terrícolas, ¿no? Con respecto a otras grasas vegetales como el aceite de palma, de soja, de coco, etcétera? Hombre, se están perdiendo demostrada la mejor grasa, la más saludable que se puede consumir. No solamente por su composición en ácidos grasos, que la riqueza en ácido oleico hace que sea una grasa magnífica, sino también cuando ya aterrizamos en el concepto de aceite de oliva virgen extra. Ese extra supone también la contribución de un montón de compuestos minoritarios que tienen efectos muy importantes sobre la salud. Y si todo eso no fuera suficiente, ha sido un elemento fundamental de la gastronomía andaluza, porque el pueblo llano era la manera en que podía desarrollar pues, la inmensa mayoría de los platos que podía consumir a diario. Muy bien, vamos a volver un poquito la mirada a la historia. El aceite de oliva se conoce seguramente de hace unos 8.000 años, en tierra de Siria, pero su primer uso no fue el gastronómico. No, el uso primero, como siempre, es cosmético, vamos. Como siempre, bueno, de los muchos usos que tiene el aceite, ¿no? En medicina, en cosmética, en veterinaria, y volviendo a nuestra tierra que estamos, como decía mi madre, en Bojanance los niños huelen a pestiño, porque el primer baby oil que se utiliza cuando un niño nace es el aceite de oliva para lavar al niño, ¿no? Y eso se nos va quedando, como yo digo, en la memoria gustativa, que es muy difícil de cambiar. ¿Y cómo fue el paso de esos primeros usos no culinarios? ¿Qué tuvo que ocurrir para que a alguien se le ocurriese decir, oye, esto se come y está rico? Bueno, pues el aceite parece que, bueno, el olivo parece que llega a España, a nuestra tierra, en torno al siglo XI a.C., con los inicios. Luego ya con el imperialismo romano, cuando los romanos empiezan a extenderse sobre el Mediterráneo, en el siglo III a.C., estamos hablando todavía, es cuando ya se extiende por nuestra tierra, por Andalucía, ¿no? Y ya se empieza a consumir, se descubre que todas las propiedades que tiene, como ha dicho Rafa, no son las propiedades nutricionales, sino todas las demás, ¿no? Es combustible, es un óleo sagrado, es un baby oil, sirve para todo, ¿no? Rafael, volviendo a los temas de salud, no solamente es saludable por los componentes que nos aporta, sino también me gustaría insistir en que es un alimento seguro, quizás de los más seguros, con muy bajo riesgo de contaminación biológica o química. ¿Qué medidas de control se toman y cómo podemos transmitir la tranquilidad y la seguridad de que es un alimento sano y seguro?
Bueno, pues yo cojo el hilo de lo que contaba Alejandro, y es que otro de los usos que se le daba al aceite tradicionalmente ha sido como apósito, es decir, para prevenir infecciones. Cuando había una quemadura, cuando había una herida, pues el colocar aceite impedía que los microorganismos pudieran crecer, precisamente porque les falta oxígeno, les falta actividad de agua, les falta agua para desarrollarse, y por tanto no a todos los microorganismos. Había microorganismos que sobre la piel y bajo el aceite podían crecer, los anaerobios, pero una gran gama de microorganismos se frenaba. Con esto ya nos estamos dando cuenta que el aceite de oliva tiene propiedades que inhiben el crecimiento de microorganismos. Realmente los efectos desfavorables que pueden transmitir un aceite en general, el aceite de oliva en particular y el virgen extra en especial, pues son principalmente defectos de tipo gustativo sensorial, el enranciamiento. En alguna ocasión puede haber algún tipo de contaminación por algún metal que incide de nuevo en ese tipo de enranciamiento, y bueno, pues por uso antropogénico de la actividad humana, pues algunos pesticidas que tienen especial lipofilia, si no se hace un manejo adecuado del olivar, y sobre todo en tiempos pasados, pues podía transmitirse ese tipo de pesticidas a los alimentos, al aceite y posteriormente a los alimentos. Afortunadamente esas prácticas pues ya están desterradas, y la calidad que tenemos hoy en los aceites de oliva generales y en el aceite de oliva virgen extra hace que sea casi impensable el que podamos pensar en ese tipo de efectos. Por tanto, cuando se hace un plan general de higiene, cuando se determinan los puntos críticos de control en una almazara, nos encontramos que son muy poquitos los puntos de control crítico, porque es realmente un producto muy seguro. Bastante. Y en el caso de cualquier incidencia se detecta, hay métodos para... lógicamente, como en toda la industria alimentaria, desde que el control del producto recae en el operador económico, pues se pone un desarrollo de evaluar dónde están los peligros, determinar cómo abordar esos peligros, cómo determinarlos y controlar el riesgo que hay sobre esos peligros. Y en la mayoría de las almazaras, la mayoría no, en todas las almazaras, toda la producción de aceite, pues está perfectamente estipulado dónde pueden darse ese tipo de peligros, la manera de detectarlo y la manera de, en caso de que se produzca, retirar el producto y que no llegue al consumidor. Muy bien aclarado. Volvemos un poquito la vista atrás. Habíamos dejado, el aceite, luego vamos a ir viendo que ha tenido momentos de sus altibajos y su competencia con otra grasa, ¿no? Con los comedores de manteca, ¿no? Eso llegaremos... Cuando llegan los godos a España... Pero vamos a ver un poquito, antes de llegar a los godos, para conocer quizá uno de sus primeros momentos de mayor esplendor en cuanto a la producción, el comercio, y que aquí en la Bética seguro que tuvo pues un peso muy importante. ¿Cómo fue el auge y el consumo del aceite de oliva durante la época de la antigua Roma? En la época romana, casi en todos los platos que yo he podido ver, pues casi como hoy en día se utiliza el aceite de oliva. No existían los otros presuntos. No existían los otros, bueno, en esta latitud. Por llamarle de alguna manera, ¿no? Porque también intervienen en el arte de freír, pero cuando yo digo hablo de arte de freír, frío con aceite de oliva, no con los presuntos, como yo le llamo. Entonces se extiende por todos los platos, y lo que decíamos al principio, empieza a formar parte de nuestra memoria gustativa, y ya no te gusta, pero ya se extiende que el plato lleve aceite. Y entonces eso se extiende por todas las clases sociales. Lógicamente hay quien puede más y puede menos, no era tan caro como ahora, lógicamente, ¿no? Claro. Con la caída del Imperio Romano de Occidente también entra en desuso el aceite de oliva, pero aquí tuvimos luego un renacer. Fue una época momentánea. Cuando llegan los godos, pues eso trae la manteca. Aquí hicimos, incluso con Matías hace unos años, hicimos una prueba hablando de salmorejo, que también lleva aceite de oliva, como tiene que ser. Hicimos un salmorejo que le dimos a llamarlo salmorejo de invierno, por broma entre Matías y yo ahí en la cocina, y en vez de aceite de oliva le pusimos tocino. Y salía bueno, pero no era lo mismo. Rafael, es muy difícil clasificar los usos culinarios del aceite, porque pero quizá una clasificación clásica que se utiliza como conservante, pues, la propiedad que tú decías antes de bactericida, inhibe el crecimiento de bacterias, pero también como medio de cocción, como ingrediente y como condimento. ¿Por qué marida también el aceite de oliva con todos los alimentos?
Bueno, pues yo creo que en general las grasas suelen maridar bien con los alimentos, es lo que da muchas veces los aspectos de jugosidad en algunos alimentos, y luego no olvidemos que hoy estamos en una sociedad en la que tenemos una ingesta calórica muy alta que hace que rehusemos el consumo de alimentos calóricos, pero no ha sido la norma en a lo largo de la historia, donde el ser humano ha tenido que desarrollar esfuerzos físicos importantes y el aporte graso era fundamental. Otros alimentos no permitían dar las suficientes calorías como para desarrollar la actividad física que se necesitaba. Y seguro que en la mente de alguno que está oyendo estará pensando en el arao romano empujando o el que está vendimiando, pero recordemos también que las mujeres en las casas tenían una tarea que requería un esfuerzo físico brutal. Es decir, no había lavadora, había que ir a por el agua a la fuente, se lavaban en el río, se tendía sobre las aras, había que preparar la comida con mucho esfuerzo, mantener el fuego. Es decir, la población necesitaba calorías y una forma de vehicularlo en esta zona que se daba con facilidad el aceite de oliva era precisamente utilizarlo. Y al final se va empleando en las recetas autóctonas y en las recetas importadas. Es decir, cuando llega una receta por vía de comercio de otra zona donde se utiliza la manteca, donde se utiliza la mantequilla, pues aquí tenemos la picaresca de decir, bueno, vamos a convertirlo en nuestra grasa más abundante y que tenemos más facilidad de producir. Yo no contradigo nunca a Alejandro, pero en esta ocasión voy a contradecirlo. El aceite de oliva, ninguno, ni el virgen extra, ni el más premiado que tengamos en la provincia de Córdoba o en cualquier otro sitio, es caro. En el momento que nosotros echamos cuenta de cuánto nos supone el coste del aceite en cualquier plato por comensal, es irrisorio. Estamos hablando de céntimos, pero de muy pocos céntimos. Y sin embargo, otros elementos, como puede ser cárnico, incluso los vegetales, el pescado, pues van a suponer económicamente un porcentaje mucho más del precio final del plato. Pero es verdad, como él dice, tenemos esa falsa imagen de que es un producto caro. Posiblemente una botella de agua en un establecimiento nos puede salir más caro que el aceite. Una botella de agua nos la bebemos cualquiera de los dos de una sentada y el aceite nos va a durar en casa un mes. Entonces, eso yo creo que también es algo que tiene que calar. Cuando estamos hablando de este producto, estamos hablando además de la sostenibilidad, de apoyar el campo, pues tendrá que subir el precio. Tendrá que subir el precio del aceite. Y sobre todo si empezamos a ser más los consumidores de aceite. Como muy bien has dicho, el aceite está muy localizado, pero los beneficios del aceite ya se conocen, por ejemplo, y está en las guías americanas. Entonces, cuando a los americanos del norte, del sur y a los chinos les dé por consumir aceite de oliva, vamos a ver lo que es aceite de oliva virgen. No, yo creo que vamos a pasar de conquistados, como fue en el caso de los romanos que nos conquistaron, nos trajeron el olivo, a conquistadores. Si vamos a extender el aceite de oliva. Claro, me refiero por la crisis que tenemos ahorita, es decir, luego echa el no sé cómo le llaman los cocineros, el gasto, y el gasto es irrisorio, vamos, y lo que tú dices, una garrafa de 5 litros te dura una temporada en casa, ¿no? No te lo bebes. Sí, eso volveremos un poco más adelante sobre estas cuestiones. Sí, antes la disponibilidad, primero las condiciones climáticas y el contexto histórico, pero incluso a veces teniendo clima no había posibilidades de dedicarse al cultivo del olivo. Eso es lo que quería comentarte también, para retomar, ¿no? Con la época andalusí hay otro auge del uso del aceite de oliva, mientras que los del norte se lo pierden, aquí seguimos disfrutando del aceite de oliva y de la fritura del zoco, ¿no? Dentro de la historia, el mal rato que tiene el aceite de oliva o el poco consumo de aceite de oliva es durante la Reconquista, porque en realidad hay poco tiempo para dedicarse al campo. El aceite, y todos lo conocemos de aquí porque somos de la zona, sabemos que tiene mucho trabajo, tiene mucho cuidado, y el olivo no se cría solo y el aceite no sale solo. Entonces, si estamos reconquistándonos el país o peleando unos con otros, pues no tenemos tiempo de cuidar, ni de molturar, ni de hacer así. Y luego, cuando tras la Reconquista, los reyes cristianos, los reyes católicos, a los semitas, a los musulmanes, que son unos grandes consumidores de aceite, ya viene la época en que le ofrece el cerdo para quedarse, ¿no? Y como dice el dicho, ¿no?, más cristiano hizo el tocino y el jamón que la Santa Inquisición, pero el aceite no deja de consumirse. Lo que pasa es que hay algunos, los que se creen descendientes, digamos, de godos, que dejan el aceite por un lado
para llamar la atención. Lo mismo que dejan la carne, dejan el pescado porque es cosa de pobre, ¿no? Cuando el pescado frito y sobre todo un aceite maravilla, ¿no? También influyó después de la reconquista rápida fernandina y de la rebelión de los mudéjares, pues prácticamente hay una renovación poblacional, ¿no? Y los que repoblaron en aquel tiempo eran gente que venía de los reinos cristianos del norte, donde eran comedores de manteca y ya habían dejado de usar el aceite de oliva, ¿no? Por eso decía que incluso teniendo clima, a veces el contexto no te permite disfrutar de ese producto. Pero ahora sí tenemos la opción de que si deseamos tener algo en el plato de la mesa, en algún lugar del planeta se planta lo que necesitamos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué presión puede tener sobre el medio ambiente o qué aspectos ambientales destacarías tú del consumo del aceite de oliva en su previsible expansión? En la actualidad estamos hablando de un foco de producción de oxígeno y un captador de CO2, con lo cual en nuestra zona realmente el olivar lo que está causando es un beneficio al medio ambiente, indudable. Al ser un alimento fácilmente envasable, transportable, poco perecedero, pues tiene la ventaja de poderse llevar a cualquier confín del mundo. Ya estará en los medios que se utilicen para transportarlo. Normalmente, por medio marítimo, tienen unos niveles de contaminación bastante más bajos. Si estamos hablando de un aceite gourmet que se va a transportar por vía aérea, pues lógicamente eso va a tener un coste medioambiental muy elevado. Lo que sí es cierto también es que el olivo ha arraigado y lo tenemos también en algunos lugares de América, en Asia, y por tanto lo que puede ocurrir a corto plazo es que esos países se pongan las pilas y empiecen a producir en cantidades más elevadas y por tanto la sostenibilidad del aceite de esas zonas se vea mejorada. Como nosotros estamos en un ámbito más local, de momento tenemos una verdadera maravilla porque además de saludable, además de que ya hemos estado hablando un poquito de precio y podemos hablar más adelante, y el contexto histórico, es que tenemos la gran ventaja de que la producción es local, es que tenemos aceites que van a recorrer escasos kilómetros para que lleguen a nuestra mesa y por tanto yo creo que es una ventaja enorme que hay que añadir a todo lo que estamos diciendo. Voy a volver a la química, ¿no? A la alquimia que ocurre en la sartén. El 14 de marzo se celebró el Día Internacional de la Patata Chip y leí un post que tú escribiste en Facebook. Y bueno, pues me capturó la descripción de la fisicoquímica que hace de la fritura, ¿no? ¿Qué cosas ocurren ahí, ¿no? Como la relación superficie-volumen, la conductividad térmica, ¿qué ocurre? Cuéntanos, porque a mí me fascinó aquella historia. Bueno, pues realmente es muy sencillo. Lo que ocurre es que no nos paramos a pensar qué está pasando realmente dentro de una sartén en que tenemos aceite o dentro de una olla cuando estamos cocinando. En primer lugar, lo primero que tenemos que pensar es que los formatos de patatas son muy diferentes a la hora de freír. Estamos hablando de fritura. Es decir, yo puedo coger patatas cortadas en dados gruesos. Esos dados gruesos quiere decir que van a tener muy poca superficie y sin embargo van a tener una masa bastante elevada. Los lugares por los que penetra el aceite van a ser menores y los lugares por los que escapa el agua también lo son. Por tanto, la morfología de lo que yo introduzco en el aceite va a influir enormemente en la velocidad de salida del agua. Mientras está saliendo el agua, el aceite no penetra porque hay un escape de agua del producto, pero en el momento en que cesa la salida del agua, ahí va a quedar unas zonas porosas que van a tender a penetrar el aceite. Quedándonos con la superficie, cuanto más fino sea el corte, vamos a conseguir que la cantidad de superficie expuesta al medio va a ser más alta y por tanto la salida de agua va a ser más completa, vamos a desecar más el producto y además de eso tenemos una superficie que queda porosa, que queda con capacidad de captar líquido y el líquido que tiene alrededor es aceite. Por tanto, una de las técnicas más fáciles para evitar el que se nos engrase demasiado una patata es que demos el corte un poquito más grueso. Luego vienen segundas partes, que son las temperaturas. Es decir, en principio yo sumerjo una patata a una temperatura superior a 100 grados que a la temperatura que hierve el agua, con lo cual el agua tiende a salir rápidamente de la patata. Pero no es lo mismo que yo lo haga, pues un confitado, que lo estoy haciendo 60, 70, 80 grados, 100 grados, donde prácticamente no sale el agua y el aceite no tiene capacidad de penetrar, consigo cocer la patata en un ambiente de grasa. Penetra grasa, pero si yo esa patata la dejo escurrir, buena parte de esa grasa la escurre, porque tiene una humedad importante dentro.
En el momento que ya entro en temperatura de fritura, 150, 160 grados, cuanto más alta sea la temperatura, voy a formar más rápido una costra en torno al producto que va a evitar que penetre. Por tanto, las temperaturas de fritura son interesantes buscarlas en torno a los 170, 180 grados, que consigue esa cauterización, esa costra, y evita que salga agua y que penetre la grasa. Sin llegar a temperaturas mucho más altas. ¿Por qué? Porque si yo llego a 190, 200 grados, ¿qué va a ocurrir? Pues que quemo el producto por fuera sin que se cocine por dentro, y aparte de eso deterioro enormemente el aceite que estoy utilizando. El aceite no solamente son los ácidos grasos, que ya lo hemos mencionado, sino que son unos compuestos, fundamentalmente polifenoles, vitamina E, que van a impregnar a ese producto y que si yo le doy una temperatura muy alta estoy destruyéndolo. Al igual que si yo utilizo ese aceite en un número de frituras muy alto. Son parte de un proyecto que estamos desarrollando ahora para ver la vida útil que tienen esos productos a lo largo de varias frituras y con diferentes temperaturas. Al final, la regla de oro, ¿cuál es? Bueno, pues sería freír en porciones no muy finas, freír a temperaturas en torno a 170, 180 grados. Luego hay otro efecto que no hemos mencionado, y es qué cantidad de producto pongo yo en el aceite. Si yo pongo mucha patata en el aceite, la temperatura que tiene la patata, que es una temperatura bajita, en torno a los 20 y tantos grados, pues va a hacer que disminuya la temperatura del aceite. Entonces yo ya no estoy cocinando a 170, ya estoy cocinando a 130, a 140, a 120, con lo cual todo lo que hemos dicho se aplica a esas temperaturas. Siempre hay que buscar un punto óptimo. Más de un 10% de producto con respecto al aceite me va a enfriar el aceite y la fritura no va a ser óptima. Y nos queda la clave última, y yo creo que es la fundamental. Todas las grasas no fríen igual. Entonces, el aceite de oliva virgen extra, en las pruebas que nosotros hemos hecho, demuestra que es el que permite menor captación de aceite en igualdad de condiciones. Es decir, sobre todo cuando yo estoy en condiciones óptimas, 170 grados, una patata gordita, en torno a 2 centímetros de grosor, menos de un 10% de aceite. Y aceite de oliva virgen extra produce que se absorba en torno a un 4% de aceite. En una ensalada seguro que muchos de nosotros echamos más aceite que lo que lleva la patata frita, y sin embargo le estamos echando la culpa a esa patata frita. Patata chip, otro mundo, corte muy fino, sale prácticamente todo el agua, penetra una gran cantidad de aceite, llegamos a tener entre un 25 y un 30% de aceite de producto desecado, con lo cual de las 70 calorías que tiene la patata cruda o cocida o asada, nos vamos a ir a las 500, 550, 600 kilocalorías. Creo que me he extendido un poco, pero... No, pero todo el mundo, la termodinámica de la sartén. A los que nos están oyendo, quitarle un poco el miedo a lo que Rafa nos ha dicho sobre las calorías de las patatas fritas, que de la sartén salen otras maravillas. Eso te quería preguntar. Los frutos de la sartén y más derivados. Que salen en los zocos musulmanes, cuando llegamos a un pueblo o la ciudad donde nos movemos y olemos el churro, y vamos derecho al churro, pues en los zocos musulmanes, en la España medieval, eso se freía en la calle, y no solo había churros, había muchísimas cosas, todas las flores sartén. Y volviendo a la zona en la que estamos, hay que mencionar dos maravillas de nuestra cocina más cercana, la patata rellena y el flamenquín, que yo estoy convencido que la patata es invento nuestro de Bujalance. El flamenquín estamos ahí entre Arjona y Bujalance. Yo creo que fue Macedo. Si tú lo dices aquí, sientas cátedra. Yo creo que es de Bujalance. Y no puede ser una maravilla. No entro en calorías, Rafa, y ya no me meto ni nada de eso. Pero sí quiero decir las propiedades que tiene el aceite para darnos de comer unas maravillas, como puede ser las 1000 cosas que podemos freír, ¿no? Desde el churro, la patata rellena, el flamenquín y todo lo empanado, ¿no? Yo, si me permite, una acotación. Si entra en calorías, Alejandro, te lo puedes permitir el lujo de entrar con el flamenquín en calorías, porque por el mismo principio físico, por el mismo principio que hemos dicho, la diferencia entre un San Jacobo, un filete empanado, que es una superficie plana, que tiene mucho acceso al aceite y que pierda agua con respecto al flamenquín, que es cilíndrico, el flamenquín gasta mucho menos aceite que cualquier otra preparación. Con lo cual podemos sacar pecho de que en esta zona hemos inventado la popeta que nos decía nuestra amiga Almudena, la popeta frita, que es la mejor manera de freír que tenemos, porque es la que menos captación de aceite tiene y al final aporta menos calorías.
Bueno, otra cosa, curiosidad, ¿qué es eso del aceite como castigo? Día de manteca, día de aceite Bueno, y el eso fue Concilio de cuando Trento. El aceite lo manejaban los monasterios, que eran los grandes poseedores de... Y el aceite no solamente se utiliza como para consumo alimentario, sino que se utiliza mucho como en la iglesia, para los candiles, para los ungüentos, los aceites sagrados, las defunciones, etc. Y lo manejan los curas. Cuando empieza, los curas o los monasterios, cuando empieza la época de entre reconquista musulmanes y tal, los cristianos, el cerdo, esa historia, inventan los monasterios otro negocio que es el de las bulas. Sí, entre cuaresma y ayuno y tal, no se podía consumir carne, pero inventan el negocio de la bula. Tú te compras tu bula, pagas y tienes derecho a comer carne, Viernes Santo, cuaresma y cuando sea, ¿no? Entonces hay días de manteca o días de aceite, y que los pagan, como todo es un negocio, ¿no? Rafael, vamos a entrar un poco ahora en la cocina, ¿no? Los usos culinarios del aceite en nuestra cocina tradicional. Háblanos de eso. Los usos culinarios yo creo que son casi infinitos, porque desde, lógicamente, como puro condimento, aderezo, cuando lo utilizamos en una ensalada, en crudo, lo podemos utilizar en pequeñas cantidades cuando sofreímos, cuando hacemos los sofritos, donde el aceite realmente no es el protagonista, bañando asados, es decir, dándole esa falta de grasa que puede tener el producto y nosotros lo protegemos para la pérdida de humedad cuando lo metemos en un horno. Lógicamente en los guisos tradicionales, cuando no podía haber productos del cerdo, pues lo más habitual era condimentarlo con aceite de oliva porque era la grasa necesaria para aportar esa energía que necesitamos. Y por supuesto la gran estrella del aceite es la fritura. La fritura al final, que puede pensar que es un lujo porque estamos utilizando una gran cantidad de aceite, pero solía tener unos rendimientos a la hora de freír muy altos, y luego tenía esa maravilla, como decía Alejandro, del aroma. Y yo os voy a contar una anécdota. Nosotros estuvimos haciendo las pruebas de fritura en el departamento de bromatología en el mes de agosto y empezamos friendo con aceite de girasol alto oleico, luego oliva y oliva virgen extra. Y todos los días venía la limpiadora y refunfuñaba: hay que ver el olor a fritanga que me tenéis aquí, hay que ver. Y el día que estábamos con el aceite de oliva virgen extra... Huele bien, ¿no? No, dijo: ¿qué estáis haciendo? Eran las mismas patatas del mismo saco, porque además era todo homogenizado, las mismas condiciones, lo único que habíamos cambiado era que era aceite de oliva virgen extra. Y la señora quería hasta probar lo que estábamos haciendo cuando decía que era fritanga. Es decir, esa impregnación de los aromas del aceite de oliva, yo creo que los tenemos todos muy metidos en nuestra esencia y nos trae unas evocaciones familiares magníficas. Bueno, esta mañana han ido unos compañeros del Alcázar, donde hay unos churros que me lo hacen para mí, en forma de petroglifo, y dice: oye, ¿dónde los churros? Digo: para en la plaza y huele, y tú ya sigues el aroma. Y han llegado, vamos, me han mandado la foto luego. A veces sorprende, Alejandro, la historia que hay en un plato. Y tú en tus artículos pues pones muchos y muy buenos ejemplos, pero quizás lo que me ha llamado mucho la atención es algo tan típico como el gazpacho andaluz. ¿De qué época viene y cómo evoluciona y qué historias hay allí? En principio no tiene mucho aceite. El gazpacho yo creo que viene desde la época de... es un refresco, es lo que en época romana llamaban posca. La posca es el acuario de hoy día. Es un agua con un poco de sal y un poco de vinagre, para darte esas sales que estás perdiendo con el calor. Y se hizo famosa pues cuando Jesucristo estaba en la cruz y le da a un soldado, le da de beber, han dicho de todo, lo que le dio el soldado es lo que llevaba el soldado en su cantimplora, posca. Agua con un poco, tal vez, yo creo que no, un poco de aceite no llevaría, pero seguro que llevaba vinagre y sal, que es la forma de un pre-gazpacho o un proto-gazpacho, ¿no? Que luego le iremos añadiendo, lo iremos enriqueciendo, ¿no? Vale. Pues luego seguiremos hablando de otros productos. Pero por terminar con el tema de la fritura, en la literatura especializada también se discute si AOVE para todo
o para la fritura a alta temperatura bastaría con un refinado o con un simple virgen o con mezcla, porque a alta temperatura no se degradan la carga de componentes beneficiosos que solo encontramos en el AOVE y no en otro aceite. Hombre, está claro que si nos vamos a temperaturas muy extremas, por encima de 180 grados, empezamos a cargarnos el producto. Y se va a deteriorar muy rápidamente y todos esos compuestos beneficiosos los vamos a destruir, está claro. Sobre todo, quizás la primera fritura no, pero a partir de la segunda tienen que ir bajando notablemente. Yo, de todas maneras, por las pruebas que nosotros hemos hecho, defendemos que sea el aceite de oliva virgen extra para todo tipo de fritura. Eso sí, yo no iría a temperaturas de más de 180 grados. Intentaría unas temperaturas un poquito más suaves que van a proteger más a esos compuestos e incluso van a proteger más los efectos de esos compuestos polares que se generan en la fritura y que van a perdurar más. Otro de los estudios que nosotros estamos realizando, lo estamos realizando en Iberoamérica y estamos trabajando con aceites que, bueno, ellos tratan de poner allí en valor, el de aguacate, el de ajonjolí, el de sacha inchi, son aceites que ellos utilizan y encontramos que cuando vemos la aparición de esos compuestos polares en función del número de frituras que vamos dando, el aceite de oliva virgen extra saca ventaja siempre y se pueden dar mayor número de frituras sin que aparezcan los compuestos polares. Por tanto, si se es un poquito respetuoso y no abusamos excesivamente de la refritura, pues desde luego que para mí el aceite de oliva virgen extra es lo ideal. Porque además luego hay otra cuestión que es muy importante. Si no deterioramos demasiado ese aceite, si nosotros le damos 8 o 10 frituras, luego podemos reutilizarlo para guisos. Con lo cual no es un aceite que tenemos que tirar. Cuando yo termino de utilizar un aceite de girasol, va directamente a reciclado. Pero cuando yo termino de utilizar un aceite de oliva virgen extra, si no le ha agotado su vida útil, pues lo puedo estar utilizando en otras funciones gastronómicas que me va a permitir mantener esa vida en la cocina. Es una práctica, quizás no tanto en restaurantes, pero en la casa toda la vida de Dios. En mi casa hay una colección de botes de aceite, uno de huevo, otro de no sé qué, porque no se han consumido, ¿no? Y la freidora, que también la utilizamos, le tenemos un tope puesto para no pasar de 170, 175, para no quemarlo ni quemarte, vamos, el producto, ¿no? Bueno, Alejandro, otra pregunta ineludible, a ver si esta vez acierto más que con el gazpacho. Miembro destacado de la cofradía del salmorejo cordobés, coautor del libro del salmorejo cordobés, ¿qué aporta el aceite de oliva al salmorejo cordobés? Eso yo creo que se lo sabe Rafa mejor que yo, vamos. Eso es Rafael. Bueno, pues te devolvemos la pregunta. Esa es suya. Es mía, bueno. La verdad es que le he echado una mano a la cofradía en el desarrollo de la parte nutricional del salmorejo y lógicamente el componente graso del aceite de oliva es magnífico, pero organolépticamente yo creo que hace tiempo salía un meme de alguien que hacía un salmorejo con aceite de girasol y la gente se tiraba de los pelos porque es que no sabe a salmorejo. Es decir, el aspecto organoléptico es fundamental, pero desde el punto de vista nutricional, al utilizar además el aceite de oliva en crudo, estamos aportando toda esa gama de polifenoles, estamos hablando de esa vitamina E. Y luego en el salmorejo tenemos una peculiaridad, y es que estamos trabajando con tomate crudo, en donde vamos a tener unos contenidos de licopeno bastante altos, y el aceite ayuda a la mejor utilización del licopeno. El licopeno se ha puesto muy de moda porque es un preventivo contra el cáncer de próstata, con lo cual al final vemos que es un binomio francamente interesante y que nos da al final un producto súper saludable. Y no engorda, como dice. No engorda, eso 117 kilocalorías. Alejandro, Además, en esta casa hicimos una prueba porque bueno, pues nos pedían, sobre todo para hospitales y demás, que es un contenido calórico bastante bajo, pero nos pedían bajar un poquito más las calorías. Y con la cofradía gastronómica y con Matías Vega, que fue el que la elaboró, incluso bajamos más las calorías y llegamos a 87 kilocalorías, que es casi irrisorio, y es un plato que se puede servir perfectamente para una persona que no sea hipertensa y que no tenga otros problemas, que pueda haber algún tipo de incompatibilidad, pues podemos utilizar incluso en los hospitales. Con lo cual, bueno, pues ese mito de que el salmorejo engorda, vamos a irlo descartando. Ese mito de que el flamenquín engorda, también. 4% también de absorción de aceite, si haciendo una buena fritura, vamos a irlo desterrando ya. Bueno, una pregunta para los dos, ¿no? ¿Es el AOVE realmente un aceite nuevo que no ha existido antes? O sea, por ejemplo, en
Plinio el Viejo ya contaba en su historia natural cómo hacer algo parecido a un buen aceite, cogiendo la aceituna a punto de embero, directamente del árbol, nunca del suelo. Un tratado de mulomedicina, ahí tú lo conocerás, que es un tratado de veterinaria donde el aceite se utiliza también, vamos, y aparece como remedio. Sí, pero yo hablo de la calidad, ¿no?, del producto final, porque incluso en zonas tradicionalmente productoras como la nuestra, pues no se han seguido los consejos de Plinio el Viejo, la aceituna se ha cogido tarde del olivo, del suelo, se ha estado tiempo en la almazara almacenada antes de ser morturada, y luego los medios de... No, había veces que se ha maltratado, claro, tenemos aceites rancios y tal, por eso digo que un aceite de calidad y con las cualidades que se están consiguiendo hoy día es algo quizá del nuevo milenio. Y quizá los usos tradicionales del aceite en la cocina era haciendo el milagro de la alquimia que podía hacerse con aquel producto, pero ahora las posibilidades son completamente nuevas, inexploradas, ¿no? Hay que inventar la nueva cocina de la OVE. Se puede reinventar, y de hecho de las recetas que traemos de los restaurantes vamos a ver que se reinventa la cocina de la OVE. Pero yo creo que la diferencia es una diferencia no cualitativa sino cuantitativa, es decir, tradicionalmente muy poco aceite salía con una calidad de lo que hoy podríamos llamar virgen extra. El aceite de lo que se llamaba la primera prensa, que era cuando estaban esos capachos súper limpios, el aceite venía casi de verdeo, que todavía no estaba demasiado morturado, estaba bien tratado, y ese primer aceite ha quedado ese término, era excelente. Y luego ya empezaba a salir otro aceite, pues que llegaba hasta la categoría de lampante, que era utilización para lámparas, hasta que se descubre el refinado del aceite y entonces podemos rescatar parte de ese aceite para uso alimentario. La gran ventaja es que la tecnología que hoy se desarrolla en las almazaras nos permite que una amplia proporción de ese aceite sea aceite de oliva virgen extra y pueda estar a disposición del consumidor en una cantidad suficiente para que todos lo podamos disfrutar. Y eso yo creo que es la gran revolución. Yo cuando oigo aquello de que los aceites antiguos eran mejores, pues la verdad es que me revelo un poco, porque algunos aceites antiguos eran muy buenos, pero hoy en día la mayoría de los aceites de oliva son magníficos. Entonces yo creo que ahí debemos de sentirnos muy orgullosos. ¿Y lo podemos reinventar? Pues sí, porque muchos de los usos en crudo y muchos de los aceites darle protagonismo ya no en esos postres tradicionales de las flores y demás, sino que en helados o en otras preparaciones vemos que no lo podría hacer si no tiene un aceite de oliva virgen extra. Con otras categorías inferiores empezarías a encontrar defectos que serían muy llamativos. Entonces, sí hay una nueva cocina y ahí yo creo que nos van a poner un buen ejemplo los cocineros que vamos a ver dentro de poco, cómo han sabido sacar el partido al aceite de manera tradicional y de una manera muy innovadora. Bueno, vamos controlando el tiempo, pues estamos acercándonos ya pero bueno, hay tiempo para ir redondeando. ¿Algún mensaje que quiera añadir sobre que no hay? Decir que se siga consumiendo. Yo, por ejemplo, que me muevo mucho por la provincia, hubo una época, ahora ya no me da tiempo, porque tengo cada vez más trabajo, pero era más tranquila y yo me acuerdo de ir a algún pueblo e ir al Molino de Tuno en época de morturación y pedir en el bar donde iba a tomar café, pedir una botella vacía, ir al molino, llenarla y venir y pedirle el pan aquí. Y eso era una maravilla, ¿no? Coger el aceite recién saliendo de la prensa, ¿no? Todo un lujo. ¿Alguna cosa más, Rafael? Sí, ha quedado en el yo creo que se me ha quedado en el tintero el motivo de esta jornada, la sostenibilidad. Exactamente. Yo creo que es fundamental. El aceite de oliva en general, el virgen extra, está dando un sustento a todo lo que son las zonas rurales de Andalucía, pues en toda su extensión, y si estamos en Córdoba, pues casi no tenemos zonas donde no tengamos producción de aceite. Y es lo que está consolidando, desde luego, población en el territorio, en los pueblos. Pero es que va más allá, es decir, es que es un producto altamente sostenible por el mismo, ya no solamente por el territorio, sino que si conseguimos que los precios también nos acompañen, estamos hablando medioambientalmente muy sostenible. Y además de eso, antes se comentaba en la presentación de la jornada el tema del turismo gastronómico. Las recetas que vamos a ver, cualquiera las puede coger, tenemos los ingredientes, cualquiera que esté en su casa las puede elaborar, pero el gustazo es venir a tomarlo pues a los restaurantes donde lo elaboran y pasearse, porque la mayoría de ellos nos vamos a encontrar un olivar que nos rodea. Pero yo diría más, hacer actividades en los olivares.
¿Puede haber algo más apasionante que estar entre medio de olivos y comerte un perol o cualquier otra preparación culinaria? Yo recuerdo de Se pequeño, hace. no sé, le llamaban echar el pañuelo. No sé si se sigue haciendo eso, ¿no? Yo me acuerdo de haber ido con forasteros, cuando venían forasteros en Bojalance, vamos, me acuerdo en casa de mis padres, ¿no? Y venía alguno y le iba a enseñarlo el olivar y cómo se comía la aceituna y tal. Y normalmente se llevaba una merienda, se llevaba unos dulces y una mujer le echaba el pañuelo y le decía unos versos y tal. Yo creo que eso se ha perdido ya. Y luego, hablando de arqueología, quiero decir una cosa, y hablando del olivo, es el que menos daño hace a las piedras. Yo he excavado montones de villas romanas con olivos encima, y la raíz del olivo se adapta al mosaico. Y tenemos fotos ahí fantásticas donde ves la raíz del olivo adaptada al suelo romano, y no la ha dañado. Se ha metido donde el suelo romano estaba roto. Y decir que el olivo también es bueno hasta para el También Yo, Alejandro, protege además, recuerdo los paseos por Torreparedones rodeados de olivos. Eso es, me vaya a permitir la expresión, mamar la historia en su contexto, en su territorio. Eso es un foco de turismo brutal. Es decir, No, allí se envasa además el aceite con marca Torreparedones, vamos. yo creo que esa es la próxima asignatura, es decir, atraer al turista, no a ver la mezquita, que está muy bien, que tienen que venir y conocer la mezquita, la judería, pero traerlo también a la provincia y meterlo y que pisen el terruño y que estén debajo de los olivos y que sepan pues un poco cómo se faena el olivo. Yo creo que esa es la asignatura pendiente que va a revitalizar y va a ser más sostenible aún el olivo en la provincia. Bueno, pues el olivo siempre ha estado presente en la mayoría de los temas que se han elegido para las jornadas de sostenibilidad, y seguramente que en ediciones futuras pues volveremos sobre este asunto enfocándolo con nuevo enfoque, nueva perspectiva. Bueno, espero que haya sido de vuestro agrado la mesa redonda que hemos tenido aquí, que vaya a poder seguir disfrutando de ella, de las aportaciones de los ponentes, por supuesto, en diferido, y en el apartado de comentarios, si queréis dejarnos hacer llegar alguna sugerencia, algún comentario, en la medida de lo posible intentaremos contestarlo. Pues muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Alejandro, y gracias a todos.